Es buena esa. Señores, ¿qué? con nosotros, sáquenme de los bafles, por favor. Sáquenme de los bafles. Si no es un lío, déjenme acá nomás. Con nosotros, Leandro Santoro. Vamos a buscarlo, dale. Leandro Vamos. Santoro en vivo. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Dónde dejaste la motosierra? Quería traer la motosierra acá. Le tengo bronca a la motosierra. La verdad que ahí captaste La tiramos una en- simbología muy buena. En el hospital Garrahan. Claro, está en un tacho ahí de... Claro. No sé, no lo pasaron el spot todavía. No, ahora lo vamos a ver. Mirá la facturita Pará, que tira, sí. pon el spot, dale, pon el spot. A ver, vamos a verlo. Leandro Santoro, es ahora Buenos Aires. El símbolo libertario, Claro, ¿no? pero fuimos a un centro de jubilados, al hospital Garrahan, y a Claro. la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ese era el fondo donde desarmábamos la motosierra para mandar el mensaje, que es, bueno, obviamente, es el En símbolo de esos la- lugares no se puede En aplicar esos- ninguna motosierra. Bueno, claro, exactamente. O sea, primero la motosierra en sí mismo es un objeto que remite a la violencia, a la exageración, a la desproporción. Y después lo que estamos diciendo también es, la aplicaron contra los más débiles. La Sí. aplicaron contra los jubilados, la quieren aplicar contra la educación, si no fuera porque los pibes se movilizan, la aplican contra la salud pública. ¿Quién planea tus spots de campo? ¿Son Yo- medio en el grupito? Sí, es grupito. Uno se llama Fernando Sapio, que se hace cargo de la producción de ese. Entonces quiere que... Muy bien. sí. Porque muchos dicen, es un equipo creativo. No, somos un grupo de amigos. ¿En serio? No, pero ya ¿Cuánto hay de- está más profesionalizado. No, pero además él ya sabes cómo está, porque además como picó en punta el spot, Sí, porque tiene muchas visualizaciones, ahora está reclamando. obvio. Regalías. Bueno, a ver, ¿estás contento con la campaña? ¿Cómo vas? Hacete una evaluación. A ver. Mirá, a ver, la campaña, nosotros creo que estamos enfocados en lo importante. Tenemos claro que esta es una discusión de legisladores porteños desde hace mucho tiempo que venimos recorriendo la ciudad. Le hablamos a la gente de los problemas del metro cuadrado. Tenemos claro qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, el problema de la basura, el problema de la inseguridad, el problema del transporte público que afecta más al oeste, el problema del código urbanístico y los negocios inmobiliarios que afecta más a la zona norte, la falta de vacantes en educación inicial que afecta más a la zona sur. Vos me preguntás de la ciudad de Buenos Aires, yo tengo tenemos todos nosotros un esquema muy claro acerca de cuál es el déficit que se generó después de 18 años de gobierno del PRO, donde los últimos 2 o 3 directamente ya vimos un abandono total. Claramente. El problema, y esto creo que es lo que explica todo, porque este mensaje no es solamente contra Javier Milei, también es contra Jorge Macri y Mauricio Macri. No. Porque son los responsables de acompañar las políticas de ajuste en el Congreso de la Nación y, en segundo lugar, de plantarse sobre el clima de crueldad. Es un clima de época que ellos, en lugar de ¿Puedo decir combatir... que Mauricio Macri banca la crueldad de... Y mirá, yo te puedo decir Milei? que la motosierra es para Javier Milei lo que la hidrolavadora para Jorge Macri. Ah. Recordémosle a la gente que hace poco tiempo atrás apareció un spot del gobierno de la ciudad diciendo vamos a limpiar la calle y con una hidrolavadora sacaban a la gente que vivía en situación de calle. Gente que se vive en situación de calle. Y este fin de semana la completaron con los manteros que todavía no habían sacado. Miles y miles de personas que, digamos, más allá de la competencia ilegal y lo que sea... que No se escucha, chicos, no se escucha, escucha. No sé si es la cucaracha o es el micrófono. No Ahí le te lo digas vamos a hacia cambiar, Carla, che. Disculpas. Vengo por acá. Se refería pero- Carla a los feriantes del Parque de los Andes, ¿no? Que fueron sacados todos. Son miles de personas o familias que se quedan sin un recurso. No, yo te quería preguntar, por ejemplo, vos recién hablabas de la inseguridad. Y le empezó a pasar a los porteños que se escapaban los presos en su barrio, que es una cosa a la que los porteños no están tan acostumbrados como en otros lugares del país. Hay un conflicto ahí entre el Ministerio de Seguridad o el Ministerio de Justicia, es decir, las cárceles federales y la falta de espacio. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura para resolver las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y la tranquilidad en los barrios? Son muchas cosas. Primero, en los últimos 7 años el PRO tuvo 7 ministros de seguridad. Remarco esto porque eso habla a las claras de la falta de control político sobre la policía de la ciudad. Fracasaron todos, 7 ministros de seguridad en 7 años. Segundo punto, hay una interna entre Jorge Macri y Patricia Bullrich, que es lo que explica que estén sobresaturadas las comisarías y las alcaldías. No debería haber presos ahí porque la ciudad que tenía recursos y además tenía el compromiso de hacer una cárcel en Marcos Paz para poder ampliar, etcétera, etcétera. O sea, había un plan
para pensar que cuando se complete la transferencia a la justicia, la ciudad iba a estar de acuerdo con su infraestructura. Eso no sucedió y por último, que es lo más grave de todo, se empezaron a pasar facturas, porque cuando vos lees las declaraciones de los que fueron ministros de seguridad de Jorge Macri, por ejemplo Waldo Wolf, en el diario Clarín, dice claramente que él acordaba con Patricia Bullrich una cuota de presos para que sean absorbidos por el sistema federal, muchos de los cuales, y en esto tiene razón Jorge Macri, muchos de los cuales tienen delitos federales, pero están alojados en comisaría de la ciudad y se las incumplían. Entonces, esa interna entre el PRO y la Libertad Avanza es la que genera que las cárceles clandestinas estén superpobladas y que de repente te enterás que al lado de tu casa, en lugar de una comisaría, tenés que la cárcel. gente no sabe eso. Claro, 109 cárceles además, clandestinas en toda la ciudad de Buenos Aires. Y además, 109. Donde entran 7 personas que deberían estar simplemente aprehendidas en ese estatus de comisaría, hay 30. No, Exacto. y además una cosa, se van a escapar siempre, porque esos lugares es imposible que puedan contener a personas detenidas. No está Son preparado lugares para- para estar 24 horas. No está más. preparado para eso. La policía de la ciudad no tiene por qué cuidar presos. También. No, claro. ¿No? Lo Porque que se pasa- formaron para otra cosa. Pero lo más importante de todo, hay que entender que acá hay una interna entre la Libertad Avanza y los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires somos rehenes de una interna. Sí. Entre dos fuerzas políticas que en realidad se están disputando otra cosa y que utilizan este conflicto para agravar la situación de su adversario. ¿Entendés? Porque es así. Se supone que con la afinidad ideológica que tienen en tantas cosas, ¿cómo puede ser que no se hayan podido poner de acuerdo en cómo resuelven el problema de 2.500 tipos? No estamos hablando de una cosa muy compleja. No Ahora, estamos pará. hablando de poner un cohete en la luna, No, no estamos claro. hablando de hacer una cárcel especial, estamos hablando de... Mirá, si la ciudad pudiese resolver el problema de 1.000, 1.200 presos, ya no tendríamos el grado de estrés que tenemos en el sistema. Con lo cual, la solución ideal sería que esté la cárcel de Marcos Paz, que haya alcaldías, que estén las obras de infraestructura que te decía recién que faltan. La segunda solución intermedia sería que se pongan de acuerdo para que lo absorban. Ahora, lo que es insólito es que el problema se agrave como consecuencia de una interna política. Vos decías, ¿qué están disputando algunos acá? ¿Qué está disputando el gobierno? ¿Por qué lo puso a Adorni, que es un tipo que no conoce la ciudad, que no le interesa la ciudad, que no le interesa ser legislador? ¿Por qué puso el gobierno a Adorni acá? Mira, yo creo que el gobierno lo que está buscando es destruirlo a Macri. Y está buscando destruirlo a Macri para ser el jefe político, para transformar a Milei en el jefe político de la ultraderecha en la Argentina. ¡Vamos! Y la verdad es que el PRO cayó hace mucho tiempo ya en esa trampa, porque ellos dejaron de ser ese partido de centroderecha, que colgaba cuadros de Frondizi en las oficinas de los funcionarios del PRO, que hablaba de la reivindicación de la política. Recuerde la gente que hubo un viraje ideológico en los últimos años de la derecha o la centroderecha hacia la extrema derecha. Sí. Cosa que, porque cuando uno dice, ¿cómo puede ser que el PRO haya armado 50%, 18 años gobernando la ciudad? ¿Cómo puede ser que armaron un partido político de la nada? Y básicamente porque interpelaban a sectores conservadores, reaccionarios, pero también a sectores progresistas, que se sentían incluidos en la propuesta de Mauricio Macri, en aquel Macri que tenía otra mirada. Te hago esta Con la consulta. aparición, termino, con la aparición de Donald Trump y con la aparición de Milei después de Donald Trump, ellos decidieron girar hacia el ultraconservadurismo. En ese giro hacia el ultraconservadurismo cayeron en una trampa, porque entonces perdieron su identidad. Entonces, hoy el problema es la subsistencia de un partido político que hace mucho tiempo hace seguidismo de la ultraderecha, y eso es justamente lo que nos genera la oportunidad a nosotros. Que hay un sector de los votantes tradicionales de Juntos por el Cambio que no eran ni gorilas, ni antiperonistas, ni conservadores, tal vez eran no peronistas, pero no tenían la característica que sí tenía otro sector del PRO, que quedaron huérfanos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice yo soy liberal, o yo soy republicano, yo soy desarrollista, pero a mí no me van a decir que los problemas de la Argentina se resuelven con motosierra, o que hay que votarle la ley bases al gobierno, o que hay que nombrar jueces por decreto, o que hay que sacarle fondos a la Universidad de Buenos Aires. Esa gente es la que nosotros tenemos que ir a buscar ahora. Y esa gente es la cual nosotros estamos tratando de acercar a una propuesta política que es humanista, desarrollista, sensible y que lo que busca fundamentalmente es construir una alternativa al abandono y a la crueldad. Correcto. Carla primero. No, hay cosas que apoyo, entiendo, comprendo y comparto lo que decís, pero hay algo que no termino de entender. Está claro que, que la Libertad Avanza y el PRO son archienemigos, se disputan de una manera complicada, donde los rehenes somos, en este caso, los ciudadanos, quienes vivimos en la ciudad, además de en el país. Ahora, lo que no termino de entender es por qué terminarían de acordar en el caso de la provincia. ¿Qué es lo que no Pará, termina vamos a de hablar de entender la el PRO? ciudad. La provincia es el problema de Yo ellos. entiendo, pero ¿vos crees que a último Hablemos de la momento ciudad. se pueden llegar a liar, por ejemplo, el PRO y la Libertad Avanza? Puede pasar, depende de muchos factores. Lo que te digo es que está claro que en términos de proyecto de país,
Pero se cagan y se alían. Para, Carla. En términos de, porque si no la confundimos a la gente, en términos de proyecto de país no hay diferencia. Claro. Porque ellos votan todos juntos en el Congreso. Claro, es lo mismo. ¿En dónde tienen diferencias? En términos de los proyectos de poder. El PRO tiene un proyecto de poder y la Libertad Avanza tiene otro proyecto de poder. El proyecto de poder de la Libertad Avanza necesita derrotarlo a Macri para construir una gran fuerza ultraconservadora que reemplace lo que representaba el PRO. Y el PRO lo que está tratando de hacer es defender lo último que le queda, el último bastión que le queda, pero lo hace de una manera tan mala como consecuencia de una falta de gestión, que eso es lo que provoca la crisis del sistema político de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay una crisis porque a él se le fue Larreta, se le fueron los radicales, se le fue la coalición cívica, se le fueron los socialistas, y por eso es tan importante, y este es un mensaje que yo le quiero pasar a la gente que mire este canal, que sé que tiene una afinidad ideológica con nosotros, que tratemos de interpelar a ese sector de la sociedad que queda huérfano de una propuesta política, sin el cual es imposible construir una mayoría y ganar la ciudad. Entonces, nosotros para ganar esta ciudad, a diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, no hay que radicalizarse. Tenemos que sacar el 50+1 porque hay balotaje. Es algo que le recuerdo a la gente todo el tiempo. Entonces, vos tenés que ampliar. Para jefe de gobierno. Tenés que ampliar. Nosotros estamos empezando un camino de ampliación. Lo empezamos en realidad en el año 23, porque nuestra propuesta fue mucho más amplia, mucho más inclusiva. Ahora estamos pero haciendo... es una característica tuya. Vos hablas de la fuerza. No te quiero y de la fuerza robar porque... el lomo, pero la verdad es que esa es una de las características por las cuales vos sos tan buen candidato para la Ciudad de Buenos Aires. Pero a mí me han acompañado. Un tipo que no se ha radicalizado, abierto, que dialoga con todos, que respeta todo, que va a todos los canales, que habla con todo el mundo. Eso vale. Sí, y la fuerza también ha acompañado. En el distrito, nosotros hemos construido una unidad que en otros distritos no hay. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir también el esfuerzo y la buena voluntad de un montón de compañeros y de compañeras que entendieron que este era el camino, no que me entendieron a mí, que entendieron que comprendimos juntos que este era el camino, porque es la única forma de terminar con 18 años de un gobierno nefasto, que ha destruido la ciudad de Buenos Aires. Algunas cosas ha hecho bien, eso hay que reconocérselo porque nadie hace todo mal, pero que ha dañado para mí una de las cosas más importantes que nosotros teníamos, que es el sentido de solidaridad social. A ver, la bronca más grande que me genera a mí esta gestión del PRO, es que trabaja en una lógica hiperindividualista de cosificación de la gente, ultramercantilista, donde pareciera ser que lo único importante es defender a las empresas concesionarias de servicio, donde las personas no son el centro. A ver, a nadie se le hubiese ocurrido que a Jorge Macri o que a otro jefe de gobierno pueda hacer propaganda o publicidades basureando a la gente en situación de calle o estigmatizando a la sociedad. Pero vos mencionaste una palabra que tiene que ver con una inquietud que tenemos muchos. A ver. Coincido con vos y te acompaño. ¿Cómo desarmás 18 años de negocios? ¿De negocios? Bueno, hay que hacer una comisión investigadora en la legislatura. Primero, hay algo anterior. Es contarle a la gente cómo se gestiona la ciudad, porque la sociedad desconoce cómo se gestiona la ciudad. Te lo digo porque nosotros hicimos una encuesta sobre esto. Si vos le preguntás a la gente, por ejemplo, ¿quién arregla las veredas? Todo el mundo asocia que son empleados de la municipalidad o cuadrillas municipales. Eso es lo que quedó en el imaginario colectivo. En realidad son empresas terciarizadas. Si vos le preguntás a la gente, ¿quién cree que controla a los que arreglan la vereda? Mucha gente dice, bueno, o es la comuna o es el gobierno de la ciudad. No, es una empresa que controla. Claro. Una empresa que controla una empresa privada que controla otra empresa. Si vos le preguntás a la gente... ¿Será que se conoce? No, está todo pensado para... Es la misma matriz. El concepto del maxiquiosco y de los caramelos y de los negocios tiene que ver con esto, ¿no? Después está quiénes son los dueños de esas empresas que son proveedores del Estado. Bueno, yo pongo siempre el caso de Nicolás Caputo o de la familia Rogio, que son dos personas que tienen varios rubros y que tienen varios negocios. A ver, la pregunta que yo me hago es si los tienen porque son los mejores o si los tienen porque son amigos del poder. Y pongo siempre el caso, y esto le pido a la gente que lo recuerde, de lo que fue la concesión de las grúas. Durante 20 años había un contrato de las grúas que estaba absolutamente precario e irregular, que se prorrogaba año tras año y que le cobraba a las empresas en un canon irrisorio de 55.000 pesos por mes. Y que un día nos enteramos los sobre que volaban. Exactamente. ¿No? Dicho lo cual, ¿cómo se terminó con ese curro? Y cómo se terminó además con esa situación tan escandalosa que llegó a que un director haga una película sobre el tema, basado en la historia de un tipo que se hinchaba las pelotas de que le saque... Bombita, claro. Bombita... Lo hizo... Bombita Rodríguez. Bombita Rodríguez. Relatos salvajes. Relatos salvajes. ¿Por qué pasaba eso? Porque los tipos tenían fines recaudatorios.
En cualquier lugar del mundo, las grúas lo que tratan de hacer es ordenar el tránsito, ¿no? Si vos estás ocupando una rampa o si estás cometiendo una infracción grave. Acá los tipos salían a la casa a levantar auto para recaudar. Y lo que recaudaban en una hora les alcanzaba para pagar el canon de todo el mes. Eso fue posible. Pero no les alcanzaba para pagar las coimas que pagaban. Claro. Esas tardaban 2-3 días. Claro. Las pagaban. Eso fue la gestión ¿Te acordás anterior. cuando decía no le entraban los dólares en Fue la los gestión sobres? Ahora volvieron Era fuerte. increíble, ¿eh? Ahora volvieron fuertes. Bueno, vamos con Arvin. Justamente esta semana presentaste un libro denunciando los maxiquioscos y los contratos que hay en el gobierno de la ciudad. ¿Qué pensás hacer cuando seas legislador para que esto se termine de una vez por todas? Bueno, viene al caso justamente con lo que estás marcando. Claro, yo decía, primero la gente lo tiene que saber. Por ejemplo, esto. Exactamente, la gente, pero todo es así. Adentro de un hospital hay 20 empresas privadas que le prestan servicio a los hospitales y al gobierno de la ciudad. Está todo el control de plagas, el Pero control de hay rama. una cosa en concepto que no entiendo. ¿El problema es que lo haga una empresa privada o el problema es que lo hacen mal las El empresas problema es que lo privadas? hacen mal, el problema es que no se los controla, el problema es que se les pone multas y no las pagan, el problema es que, por ejemplo, las empresas proveedoras de viandas en los colegios intoxicaron chicos, Sí, no estoy hablando de un caso hipotético, estoy hablando de un caso real, intoxicaron a 100 pibes en Caballito y en Palermo y siguen siendo proveedores del Estado. Una locura. ¿Entendés? Increíble. Y después está la discusión acerca de cómo arman UTES y todo eso. Pero, a ver, Hola. yo soy un tipo serio y lo que trato de hacer es poner el foco en lo importante. Acá lo importante es que la gente tiene que saber cuáles son esas empresas para controlarlas, que los contratos tienen que ser transparentes y los contratos no es solamente el canon que cobran o que pagan. Los contratos también es la responsabilidad que tienen. Claro, Por tal ejemplo, cual. ¿por qué no podemos tener contenedores de basura con QR para saber, para que el usuario sepa cómo controlar a la empresa que en su momento pudo haber cumplido sus funciones pero después dejó de cumplirla? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque la ciudad de Buenos Aires no estuvo siempre así de sucia. Hoy no es difícil saber. Deberías saber a qué hora pasa, qué día. Supongo que pasan todos los días, ¿no? Quiero creer que pasan todos los días. Bueno, ahí hay Pero a qué hora discusiones sobre la pasa cantidad de y veces que demás. tiene que pasar. Mirá, la ciudad tiene 7 zonas, hay 6 zonas que se ocupan 6 empresas privadas distintas y una que se ocupa el 6 ente de higiene distintas. urbana. Claro, son 6 empresas distintas y una que se ocupa la parte de Lugano, se Para que ocupa el queden ente de todos higiene contentos, urbana. son 6 Dicho lo cual, lo que les quiero decir, porque esto es lo importante, yo no es que estoy en contra de que haya terciarización. Lo que estoy en contra es que no haya control sobre esas Está empresas perfecto, terciarizadas. está perfecto. Claro. Y lo segundo que estoy en contra es que no sepamos si quienes proveen al Estado proveen porque son los mejores, y eso, ojo, que puede ser. Capaz que mañana a nosotros nos dicen, mira, Caputo demuestra que es el mejor proveedor de bienes y servicios, y Caputo sigue. Ahora, lo que yo quiero saber es si eso Si es así. sigue porque es Caputo. O porque es Caputo, exactamente, ¿se entiende? Está claro. Hay una competidora tuya acá. ¿Aceptás alguna pregunta, Emila? Bueno, vos hablas mucho de los negocios de la ciudad, que la verdad que está muy bueno que hables de eso porque es real. Hay muchísimos negocios que se vienen haciendo a través del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también en estos años el peronismo porteño votó muchas cosas de esos negocios. O sea, en cierto punto la legislatura se volvió medio una escribanía que votó la entrega de tierras, que votó el endeudamiento de la ciudad. ¿Venís a hacer algo distinto o vas a seguir con esa línea que venía teniendo el peronismo porteño todos No, estos pero años? son dos cosas distintas, ¿no? Son dos cosas distintas. Una cosa es los negocios que estamos explicando y otra cosa puede ser el endeudamiento o la venta de tierra. ¿Quién te habla? Para Yo emprendimientos privados. no acompañé nunca la venta de tierra, pero son cosas distintas. Porque si vos me decís que la ciudad va a tomar deuda para hacer el subte, la línea F, yo estoy de acuerdo. Yo firmo también. Yo estoy de acuerdo, porque es imposible. Hay algunas ¿No cosas existe que la se línea hacen. F ya? No, claro. no existe. Tomaron deuda, pensé pero no que- lo hicieron. pensé que existía Ahora, la línea El endeudamiento igual no fue si para vos la querés línea. construir un subte, es obvio que lo tenés que construir tomando un crédito porque no Sí. le podés cargar todo el esfuerzo fiscal a una generación. ¿no? Obvio. Eso funciona así. Si vos querés vender tierras, y yo no estoy de acuerdo, salvo que me digas que le sirve a la ciudad. Nosotros hemos sido muy críticos con todo lo que tuvo que ver el proceso de enajenación de tierras. Se vendieron casi 500 hectáreas, se vendieron y concesionaron, son dos cosas distintas, pero es la desposesión del Estado, más de 500 hectáreas. Y muchas de esas hectáreas o de esas propiedades se pudieron haber utilizado para cosas concretas que le sirvan a los vecinos. Por ejemplo, pongo siempre el caso, para que esto no sea una discusión abstracta, no es solamente la defensa de lo público per se. El edificio del Plata, que está enfrente del obelisco, se le vendió al grupo IRSA. ¿Qué se pudo haber hecho con ese edificio? Se pudo haber hecho un parque público de viviendas. Ahí entraban 1000 departamentos de 1 o 2 ambientes para estudiantes. Hace años que está cerrado. Está cerrado, está No, al pero ahora está pedo. vendido. Lo mismo hicieron con el edificio del Ministerio de Educación. O sea, lo que digo es, cuando vos le vendés a una empresa un edificio de esa naturaleza, desaprovechás la posibilidad de aplicar una política pública concreta O se que la le puede serviría a la vender. gente. Entonces no está de acuerdo con lo que votó el peronismo estos años. Condicionándole a que haga lo que la ciudad necesita Por también, eso, ¿o no? Sí, También lo por podés- supuesto, podés porque hacer. también podría pasar
depende del caso. Lo que digo es, cuando nos plantearon vamos a privatizar la costa del río con Costa Salguero, nosotros dijimos de ninguna manera. Hay situaciones que yo puedo entender, porque cualquier Bueno, ciudad... esa se ganó. Claro, se ganó, sí, Esa sí, se no ganó. se vendió. Yo puedo entender que una ciudad tome una decisión estratégica, eso puede pasar. Lo que nosotros notamos, y vengo denunciando hace muchos años, es que sistemáticamente hay un proceso de enajenación de tierras. ¿Qué harías con la costa del río, por ejemplo? A ver, lo que hay que hacer es primero hacerla accesible para todos. O sea, la mayoría de los porteños no vamos al río. Anda a ver a Uruguay. La ciudad- No, pará. Montevideo. Ahí La hay que ciudad tiene reconocer espalda algo. al Jorge Macri. Jorge Macri en Sí. Vicente López hizo una cosa Vicente buenísima. Bueno, en Vicente López. Está buenísima esa Vicente cosa. López usa más el río de lo que lo usamos los Sí, porteños. sí. No, yo te diría que es de todos Es es el que hermoso. mejor Lejos. utiliza el río. Pero le queda es más cerca. Vicente López, Bueno, ya fue pero el idea caso de Jorge. Montevideo, que es una ciudad con la cual a mí me gusta Sí. mirarnos, porque además es una ciudad que es más chiquita, pero tiene características parecidas a las que tenemos nosotros. A ver, los montevideanos disfrutan el río. Nosotros tenemos disociado, y eso tiene, digamos, Pero tiene que ver... estamos a espaldas, la ciudad Porque se estamos a construyó espaldas, porque del está río. Aeroparque, porque no llega el subte, por una Claro. serie de cosas. Claro, a ver, Ni lo colectivo. Ni lo ya. colectivo. No, a es ver, re difícil. hasta por la en característica ninguna ciudad del mundo un aeropuerto como el No aeropuerto tiene subte. no tiene subte. Bueno, eso, Claro. eso habría que hacer. Ahí- ¿Y por qué? Es, Y a ver, y está Ciudad Universitaria. También. Preguntar a los chicos y a las chicas que salen a la noche de Ciudad no, y Universitaria. está lo que- River ahí nomás. Todas las O sea, avenidas principales tendrían que tener un subte por abajo, eso está más que No, claro. no todas. Y no sí, todas. las 4 o 5 que van San Juan, Independencia, Rivadavia, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Libertador, en cualquier ciudad del mundo tienen su subte por abajo. Y después las transversales también. Pero es así. Lo que pasa es que este fue el subte más moderno El primero. del mundo, el primero. Primero de y- América. Y se atrasó muchísimo, Y ahí ¿no? se quedó. Yo le quería preguntar. Perdón, Colo. Pregúntale, Te quería preguntar porque hay un tema que a mí me preocupa, no sé qué te parece a vos, si se puede hacer algo de la legislatura, que es el tema del valor patrimonial arquitectónico, por ejemplo, de esta ciudad. Hay una chica que es muy conocida en Twitter, por la viste, que dice ilustro para no olvidar. Ah, sí, claro. Entonces ella va registrando casas hermosas, antiguas, que sabe que las van a demoler para construir una torre de mierda, y las ilustra. ¿Se puede hacer algo con eso? Porque además no es que estamos en una ciudad donde vos decís faltan viviendas. Al contrario, hay un montón de viviendas ociosas, carísimas, la gente vive amontonada, se va de la ciudad. ¿Se puede hacer algo para mantener, uno cuando va a las ciudades lindas del mundo, y esta es una ciudad linda, encuentra en el patrimonio cultural o arquitectónico un valor? ¿Se puede hacer algo para Sí, defender claro. eso? Mira, la semana pasada me enteré, seguramente fue antes, pero me enteré la semana pasada, hice un video esta semana, que tiraron abajo la casa de Pichuco, del gordo Neotrol. Sí, que estaba declarada de interés Sobre cultural. la calle Paraguay, si no me equivoco. Ascuena, creo, no me acuerdo, ahí en Recoleta. Sí, ahí está la esquina de Aníbal Troilo. Sí, claro. Formaba parte de un circuito, tanguero también que se había hecho en el 2016. Digo, pasa todo el tiempo esto, que vos decís, che, no estamos cuidando nuestro patrimonio arquitectónico y cultural. Sí, claro. Y esto tiene mucho que ver, la voracidad inmobiliaria y también la falta de control. ¿Entendés? Porque eso hay que preservarlo, hay que cuidarlo. O sea, la ciudad de Buenos Aires ha perdido muchísimo y está a punto de perder muchísimo de patrimonio histórico y cultural, que claro que es responsabilidad de la legislatura y también del gobierno de la ciudad, fundamentalmente, que son los que habilitan o no habilitan algunas obras. Digo, se puede demoliciones. armar una estructura legislativa para que se permita... Lo hay, lo hay. No se cumple. Exactamente. La lo casa, hay. la casa de Troilo estaba en Cabrera en 2900 y la demolieron, como dice Leandro, para hacer una Igual es edificio. la media difícil, porque no puede decir no se puede vender nada. No, pero hay algunas cosas- Tenés que establecer No, un pero criterio. ciudades como Barcelona, No es tan fácil, pero no es incluso tan fácil. Porque vos tenés una casa el día de mañana, la querés vender, no la podés vender porque... No, es podés patrimonio. elegir Hay que podés tener cuidado. zonificar, ¿entendés? podés establecer Mira, parámetros. acá Digo, una- lo hacen toda la ciudad del mundo. Una ¿no? cosa para que se entienda, porque si no, el dogmatismo es enemigo de la realidad y del pragmatismo. Nosotros tenemos que ser pragmáticos y entender, como decís vos, que hay realidades que tienen que convivir. Vos me decís, che, no se puede demoler nada, eso es un error. Ninguna ciudad se puede planificar, sino ahora. Claro, obvio. En función del interés y de la voracidad inmobiliaria, ¿viste? ¿Nos cargamos nuestra historia? Tampoco. Es un punto de equilibrio. Hay cosas que yo puedo entender, que es pero situación por situación. A mí la bronca que me da es cuando per se, desde una posición dogmática, lo único que nos importa es la construcción y el desarrollo inmobiliario. Porque Sí. lo que sucede es lo que está pasando hoy. Vos tenés
más de 11 millones de metros cuadrados construidos en los últimos años y tenés las mismas 3 millones de personas del año 1960, que es lo que vimos en la Ciudad de Buenos Aires, y un déficit habitacional enorme, porque hay 200.000 personas. El laburante no puede pagar esos departamentos Porque todo se construyó para gente Para ahorrar. que puede pagar medio palo verde. Exactamente, por como apartamento. reserva de valor. Claro. Como tenés 300.000 personas viviendo en villas, 200.000 viviendas vacías, y tenés un proceso de inquilinización de la Ciudad de Buenos Aires enorme, Eso que es lo te que iba- no se está atendiendo. Eso te iba a Sin preguntar. tendido local, además, Exactamente. desbordada la ciudad. Leandro, eso te quería preguntar. La Ciudad de Buenos Aires tiene casi el 40%, 37% de los hogares son inquilinos. Sí. ¿Qué hacemos? La vieja ley de alquileres desapareció a nivel nacional, se desreguló por completo. Hoy es la ley de la selva. La Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que más cantidad de inquilinos hay. ¿Se puede hacer algo? Sí, Hay obvio. más inmuebles, sí, pero ahora los ajustes son cada 3 meses. Sí. Te destrozan. Es uno de los temas que más estudié y que más seguimos. Ahí tengo un compañero que fue legislador, Manuel Socias, que es, la verdad, ojalá algún día Que podamos tú gobernar esta ciudad. Tú socias en el tema. No, pero es un fenómeno y la verdad que Manuel ha estudiado y me ha pasado paper y estudio desde hace por lo menos 2 años que estamos con este tema diciéndolo. Mira, todas las ciudades en el mundo te dicen lo mismo, no hay una política sola, hay que combinar un conjunto de instrumentos, porque es uno de los dramas más grandes de la gente el tema del alquiler. Ya por la cuestión macroeconómica y financiera de la Argentina muchas veces es imposible acceder a créditos hipotecarios, pero esto es algo que pasa en el mundo, no es algo que pasa acá nada más. Sí. Todas las grandes ciudades del mundo tenés salarios bajos y estancados y precios de las propiedades dolarizados y creciendo. Pero hay mucho más créditos ahí. Sí, pero esto pasa en todos lados. En Europa, por ejemplo, los 1000euristas ni sueñan con comprar. Es imposible, Pero en por más Alemania, crédito que haya, no llega. ahí voy. Pero en Alemania las políticas de vivienda en realidad están pensados en hacer más accesibles los alquileres. Entonces, por ejemplo, tenés un parque público de viviendas de cientos de miles de propiedades que son del Estado, pero que alquilan con lógica de mercado y que tratan de ayudar también a regular el precio de mercado. Porque cuando aumenta la oferta, ¿no es cierto?, Pero baja el precio. acá no tenés nada. Acá tenés, a ver, no, por eso Hay te digo, oficinas vacías cuando en yo el te centro. digo lo del edificio del Plata Claro. o lo del Ministerio de Educación, perdimos la oportunidad de empezar a tener un parque público de viviendas para poner en alquiler. Otro, el tema de la herencia vacante. ¿No? Se podría hacer. La ciudad todos los años le quedan departamentos vacíos de personas que no tienen herederos. ¿Qué hace la Eso ciudad? va a educación en general, pero eso en Pero general eso va a pasó en educación la y pandemia. se ve- Miles de oficinas Bueno, quedaron en banda y nadie las habitó. Porque este es un tema muy sensible porque hay mucha gente que tiene mucho drama con esto. Entonces, son cosas distintas. Parque público de vivienda. Segundo, el tema del microcentro, que es lo que decías vos. Sí, claro. Nosotros propusimos un proyecto de ley, también con Manu Socias cuando era diputado, para poder transformar el viejo microcentro en un lugar que sea un barrio residencial básicamente para gente joven, como sucedió en muchas ciudades del mundo después de la pandemia. Lo que propusimos fue que la ciudad dé incentivos fiscales para que fundamentalmente los bancos o las instituciones financieras, que son los que tienen más metros cuadrados vacíos, reconviertan esas viejas oficinas en unidades funcionales familiares, en casas para gente común, con vivienda accesible y más barata. ¿Qué hicieron? Porque esto se hizo, le quitaron la condicionalidad, le dieron esos incentivos fiscales y las empresas, por ejemplo, No el lo Banco hicieron. Santander, remodeló sus viejas oficinas, pero las transformó en pisos de lujo. Con 2 intenciones, la de ponerlas en Airbnb, en Increíble. alquiler temporal, y segundo, con valorizar esas viejas oficinas para hacerlo emprendimientos de lujo. No, una ¿Qué locura. fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Porque no hubo condicionalidad. Entonces, cuando vos hablas de una Mañana política- me doy de baja, mañana cuando me doy hablas de baja. una No me gustó política de eso. vivienda, cuando hablas de una política de vivienda de alquiler, es combinar. Hoy, por ejemplo, no tenemos el problema que teníamos con Airbnb, básicamente Porque porque no el hay tipo de turistas, cambio, exactamente, claro. como el tipo de cambio está retrasado, no hay turismo receptivo. Si mañana llegara a haber un reacomodamiento del tipo de cambio y Desaparece vuelve la el turismo oferta. receptivo, Soná. ¿qué hacen los propietarios? Sacan la propiedad en alquiler familiar y la ponen en alquiler temporario. Es un problema. ¿No es cierto? Y ahí volvés a tener, entonces, hay como una estabilidad precaria, absolutamente desigual, que nadie está viendo. El gobierno anterior, el de Horacio Rodríguez Larreta, había hecho un acuerdo con Airbnb, un acuerdo que era oculto incluso, donde desregulaba completamente la situación. Era una locura, eso no pasaba en ninguna vos ciudad del mundo. vos habías hecho Exacto. un proyecto de ley. Colo, tenemos que cerrar. Para mí tiene Lean. que aclarar algo antes de irse. A ver, Porque estaba, rápido, cortito estaba al pie, todo vamos, Twitter vamos. diciendo que no sabes usar un destornillador. Ah, sí.
Dicen eso, ¿qué pasó? Nadie desarmó O sea, yo una también. motosierra nunca. La motosierra Por es... sí o por Para, no. esto habla de la necesidad que había de desarmar la motosierra. Claro, es Exactamente. verdad, eso es cierto. Y también de la necesidad de encontrar el Estamos pelo de hablando, huevo, ¿viste? estamos Porque- hablando del Ahí deporte. está, ¿ves? Ahí A está. verlo. Volví al principio, volví al En el principio. Sin el graph, Sin chicos. el graph. Eso que Zócalo. tengo en la mano yo Ahí no es está, un ahí está. destornillador. No, es un Eso desastre. no, eso lo que es en realidad es un accesorio que viene con la motosierra, que es mitad llave tubo, mitad destornillador. Ahí va. ¿Entendés? Muy bien. Que sirve para desarmarlo, porque efectivamente la cadena esa cada tanto la tenés que cambiar, entonces la motosierra se desarma y se desmonta. El mensaje que nosotros mandamos fue que hay que terminar con la crueldad. Y yo quiero un minuto con esto, nada más un segundo. Dale. Hay que terminar con la crueldad. No podemos naturalizar la bronca, el odio, el resentimiento, porque la política a veces se transforma en un campeonato a ver quién es más hijo de puta, ¿viste? Y los políticos están todo el tiempo tratando de subir la apuesta para mostrar que son más insensibles, más crueles, que tienen más agallas, entre comillas, o que son capaces de llevarse todo puesto. Y eso produce una sociedad más desigual, más injusta y más dolorosa. Entonces, yo entiendo que la gente busque respuestas de la política y de los gobiernos, pero no son las respuestas de los fanáticos las que necesitamos. Nosotros necesitamos personas que tengan firmeza pero sensibilidad. Claro. No se puede estar todo el tiempo. Hay un problema con la gente en situación de calle, son todos fisuras. Porque es una falta de respeto a la dignidad humana, porque significa que no estás viendo que, por ejemplo, cada vez hay más familias en situación de Totalmente. calle. Entonces, la cosificación de las personas, que es lo que decía recién, nos lleva a transformarnos en una sociedad peor. Y nadie puede ser feliz en una sociedad que cosifica a la gente, que no valora la dignidad humana. Entonces, yo lo que les pido a la gente, y entiendo la bronca y la desilusión con la política, con el Estado, y entiendo el reclamo de mayor celeridad, pero la firmeza a la hora de resolver un problema no puede ir de la mano de la insensibilidad, tiene que ir de la mano de la sensibilidad social, tiene que ir de la mano de la racionalidad, del sentido común y de un compromiso ético fundamental, que es construir una sociedad justa. Bueno, Un aplauso para Big Lean. aplauso. Gracias, Leandro, gracias. Gracias, Pablo. Gracias, querido. Gracias. Gracias, señores. Leandro Santoro con nosotros. Vamos a hablar un poquito de inflación, temas económicos que lo traen bastante nervioso al presidente de la Nación.